¿En qué ejercicio nos quedamos? ¿En el 12? No, no. Esto lo hicimos con el 103, entonces este no es. ¿En qué número de ejercicio nos quedamos? Profesor, nos quedamos en el ejercicio 9. 9. Sí. Ok, gracias. Entonces vamos a hacer algo por acá. 8, 9. ¿Ya habíamos hecho el ejercicio 8? Sí, profesor. Ok. Listo. Gracias, gracias. Entonces acá le ponemos... Se nota en pantalla el ejercicio número... El 8 ya habíamos hecho, ¿sí? El número 9. Se nota el ejercicio número 9. Sí, profesor. Ok, ya, buenos días con todos, sean bienvenidos al curso. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a empezar con los ejercicios que a continuación tenemos. Ok, a ver, vamos a ver. En el ejercicio número 9, ¿qué nos dice? El cobalto radioactivo tiene usos comerciales y en medicina. El cobalto 60, número atómico 27, se usa para esterilizar equipo médico, artículos de consumo, en radioterapia para el tratamiento de pacientes con cáncer. ¿Qué núcleo se obtendrá? Se nota los 3 signos de interrogación. Se notan los 3 signos de interrogación. Sí, profesor. Ok. Sí. Entonces dice, ¿qué núcleo se obtendrá si el cobalto, número atómico 60, número de masa 27, decae por medio de una emisión de partícula beta? ¿Qué hace acá? Decae por la emisión de una partícula beta. Pregunta para todos, una partícula beta. La partícula beta, número de masa de la partícula beta. 0. 0. Correcto. Número atómico. -1. -1. Aplicando la primera y la segunda ley del balanceo de ecuaciones. Acá tengo X. 60 más 0, acá tengo 60. Si acá tiene -1, su número atómico se incrementa en 1. 27 más 1, 28. Este es el núcleo que se obtiene por una emisión beta. ¿Cuál es la respuesta en la Níquel pregunta? 60. ¿Cuál La es la BC. respuesta? La alternativa C. ¿Cuál es la respuesta a la alternativa C? Correcto. Entonces, a ver, en la pregunta número 10,
¿Qué nos dice en la pregunta número 10? En la actualidad, más de 1500 radioisótopos se producen mediante la conversión de isótopos no radioactivos estables en radioactivos. Para hacer esto, un átomo estable se bombardea con partículas alfa, protones o neutrones de rápido movimiento. Los neutrones de rápido movimiento, ¿cómo se le denomina? Neutrinos. Cuando cada una de estas partículas la absorbe un núcleo estable, el núcleo se vuelve inestable. Si se vuelve inestable, ¿qué emite? Partículas alfa, beta y gamma. Y de repente algún tipo de partícula especial. Y el átomo es ahora un radioisótopo. Cuando el boro 10, entonces acá tenemos boro número atómico 10. Es un isótopo inestable. Número atómico del boro en su tabla. Boro 5. 5. Número atómico del boro es igual a 5. Entonces acá, número atómico del boro es igual a 5. ¿Qué nos dice acá? Cuando el boro 10, un isótopo estable, se bombardea con una partícula alfa. ¿Qué es la partícula alfa? ¿Qué es la partícula Un alfa? átomo de helio. Es un núcleo de un átomo de helio que tiene el helio número atómico 2 y número de masa 4. Ok. ¿Qué más nos dice? Se convierte en nitrógeno 13. Se convierte en nitrógeno número de masa 13. Y acá, en su tabla, número atómico del nitrógeno. 7. 7. Entonces, tenemos que ver acá qué otra partícula emite. Entonces, yo le llamo a esta partícula la partícula X. A ver, para que la suma de... Entonces, la suma de los números de los reactantes, la sumatoria de los números de masa de los reactantes es igual a la sumatoria de la masa de los productos. 10 más 4, 14, menos 13, acá tiene igual a 1. 5 más 2, 7, con 7 se da. Entonces acá tiene 0. ¿Cómo se llama la partícula? ¿Cómo se llama la partícula que tiene Neutrón. número atómico 0 y número de masa 1? Neutrón. El neutrón, correcto. El neutrón. 1 y 0. ¿Cuál es la...? Entonces, si acá tiene neutrón, miren acá. Neutrón y acá neutrón. ¿Sí? Ambas reacciones son iguales. La reacción B y la reacción D. La D, profe. ¿Y por qué no La B puede dice ser la menos. B? Dice menos. Correcto. Exacto. Ahí dice menos. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa D. Parecieran que son iguales. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 10? La D, profe.
La alternativa D es la respuesta en la pregunta número 10. Pasamos. Pregunta número 11. ¿Qué nos dice en la pregunta número 11? Dice lo siguiente. A ver. Un núcleo inestable de uranio 2, número de masa 238, número atómico 92, emite espontáneamente una partícula alfa, dando un núcleo X, quien a su vez, dice, emite una partícula beta, originando un núcleo Z. Se pide calcular primero el número atómico y másico de X y Z. Traduciendo al castellano lo que nos han dicho. ¿Qué nos han dicho acá? Ya. El uranio 238. Vamos a ponerle bien el 8. Parece un extraterrestre. Ya vamos a ponerle bien el 8. Ok. Ok. Número de masa, número atómico, número de masa 238. Número atómico 92. ¿Qué hace? Emite una partícula alfa. ¿Qué es la partícula alfa? Un helio. El núcleo de un átomo de helio, número de masa 2 y número atómico, número de masa 4 y número atómico 2. Esa es la partícula alfa, el núcleo de un átomo de helio que tiene número atómico 2 y número de masa 4. Y acá tenemos X. Al ojo. ¿Cuál es, aplicando la primera regla, sumatoria de masa de los... la sumatoria de los números de masa de los reactantes es igual a la sumatoria del número de masa de los productos. El número de masa de X. 234. Correcto, felicitaciones. 234. Número atómico de X. 90. 90. Entonces acá tenemos X, número atómico, número de masa primero, 234, y número atómico, 90. ¿Qué nos dice acá? ¿Quién a su vez emite una partícula beta? ¿Por qué se caracteriza la partícula beta? Número de masa de la partícula beta. 0. 0. Número atómico de la partícula beta. -1. -1. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos Z. Número de masa de Z, aplicando la primera regla del balanceo de ecuaciones, balanceo de reacciones nucleares. Z, ¿cuánto es igual? 234. Correcto, Y 91. felicitaciones. 234. La segunda regla, la sumatoria de los números atómicos de los productos es igual a la sumatoria de los números atómicos de los reactantes. Número atómico de Z. 91. 91. 91, correcto. ¿Qué nos dice acá? Nos dice lo siguiente. Calcular de X que tenemos.
Número atómico en X, 90. Número de masa, 234. En Z, número atómico, 91. Número de masa, 234. Acá está. Número atómico 91, número de masas. Número atómico. Ok, ¿cuál es la respuesta en la pregunta número 11? La B, profe. La alternativa B. ¿Quedó claro eso? Digo, Ok. Pregunta número 12. Dice, en una serie de desintegración se inicia con el Neptunio. A ver. Neptunio, vamos a ponerle con negrito. A ver. NP en su tabla. ¿Qué elemento es? El Neptunio tiene número de masa 237. Número atómico 93. NP es el Neptunio. A ver. sí, profe, así es. Sí, es el Neptunio. Ok. Sí. ¿Qué dice? Finaliza con el bismuto. Número atómico del bismuto, 83. Número de masa del bismuto, 209. Produciéndose emisión de partículas alfa, X. Una partícula alfa, ¿qué es? El núcleo de un átomo de helio que tiene número atómico 2, número de masa 4. Partículas alfa y beta. Y acá le ponemos esto betita. Beta, Y. ¿Cuál la partícula beta? Número de masa. Número de masa de la partícula beta. 0. Número atómico. -1. -1. ¿Y qué hacemos acá? Utilizamos nuestros altos conocimientos de álgebra vectorial. Entonces, ¿qué tenemos acá? La sumatoria del número de masa de los reactantes. ¿A qué va a ser igual? A la sumatoria del número atómico de los productos. Acá que tengo 4 por X, 4X. De acuerdo a sus altos estudios en álgebra vectorial, tirando para análisis numérico, X, ¿cuánto sale? 7, profesor. 7, ok. 7. 7 partículas alfa. Lo mismo sucede acá con la sumatoria del número de masa de los reactantes. Número de masa de los reactantes. Neptunio 93. ¿Esto a qué va a ser igual? A 83. Más 4 por X. 7 por 4, 28. Y por menos 7 por 4, 1. profe. Y por menos Profesor, 1. 7 por 4. O 7 por 2. No, acá. Acá tenemos 7 por 4. No, 7 por 2 es.
7 por 4 7 por serían los 2. números de masa. Sí. 7 por 4 serían los números de masa. Gracias. 7 por 4 serían los números de masa. Entonces sería 7 por 2. Claro. Punto sobre tu prueba. Claro, 7 por 2. Estamos en los números de masa. 7 por 2. 14. Correcto. Si no, nos iba a salir. Ahora acá. Más. Y por menos 1. Y por menos 1. Menos Menos Y. Y. ¿Y a cuánto es igual a I? Sí, con la 7. A 4. A 4. Y es igual a 4. Vamos a poner con el mismo número para que no se olvide. Correcto. ¿Cuántas partículas alfa tienen? 7. 7. Partículas beta. 4. 4. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 12? La C. La alternativa C. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Sí, profesor. No. Listo. En la pregunta número 13, una pregunta para todos ustedes. Hicimos la representación de una ecuación nuclear simplificada y la representación de una reacción nuclear desarrollada. Sí, profesor. Sí hemos hecho. Ok, gracias. Entonces, miren acá, ¿qué teníamos? Teníamos lo siguiente. Acá, ¿qué nos dice? En toda transmutación nuclear participa un núcleo padre y un proyectil, y se obtiene un núcleo hijo y además se libera una partícula. O sea, ¿qué habíamos visto en la representación de una transmutación nuclear? Acá. A, núcleo bombardeado. X, partícula de bombardeo. B, núcleo resultante. Y, partícula emitida. Más que, más energía. Más que, más energía. ¿Qué es una transmutación nuclear? La transmutación nuclear, ¿qué dice? Acá está el proyectil. Un elemento se convierte en Energía. otro. Claro, más energía. Una transmutación nuclear es cuando un elemento se convierte en otro. Miren acá, el nitrógeno por bombardeo de un rayo alfa o se obtienen oxígeno más un protón. Acá también el berilio más el rayo alfa bombardeo con una partícula alfa, ¿qué se obtiene? Un átomo de carbono más un neutrón. De igual manera acá, cuando la partícula, un núcleo de aluminio se bombardea con un rayo alfa, ¿qué se obtiene? Fósforo más un neutrón. Esto es una transmutación nuclear. Esta ecuación también es una transmutación nuclear. Esta también es una transmutación nuclear. ¿Qué es esta ecuación? ¿Qué rayo es ese? ¿Qué partícula es? Positrón.
Correcto, es un positrón. Es un positrón. Entonces, ¿sí? Emisión. Entonces acá es esta reacción es una reacción de emisión de un positrón. O ¿cómo se denomina? Emisión positrónica. En cambio, acá, ¿qué tengo en E? Un núcleo de molibdeno lo bombardeo con un deuterón. El deuterio acelerado se denomina deuterón. Se obtiene un núcleo de tecnecio más un neutrón. Acá tenemos partícula de bombardeo y partícula emitida. Además, se libera una partícula. Siempre acá se liberan partículas. A ver, vamos a ponerle acá. Se liberan partículas, ¿sí? Acá se libera partícula, se libera partícula. Acá también se libera partícula. Acá también se libera una partícula. Acá que tenemos núcleo padre y el proyectil. ¿Cuál es el proyectil? Ajá, acá para no. A ver, ¿con qué le mandamos proyectil? Ah, acá con el proyectil. Este es el proyectil. Este es el proyectil. Núcleo padre y un proyectil. Acá, con P, para que sea mejor. Este es el proyectil. Acá falta proyectil. En cambio, acá tenemos el proyectil. Mejor así. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 13? D. La alternativa D. ¿De acuerdo? Mejor así. Tiene proyectil. Entonces, esto es una reacción de transmutación. Entonces, ¿cómo se denotaba? A, núcleo bombardeado, X, partícula de bombardeo, Y, partícula emitida, y B, núcleo resultante. Eso ya lo hicimos, ¿sí? Esa reacción lo hicimos, la denotación. Correcto, profe. Ok. Pregunta número 14. ¿Qué nos dice la pregunta número 14? Un elemento químico posee dos isótopos. ¿Por qué se caracterizan los isótopos? Mismo elemento. Mismo elemento. ¿Y cuándo dos especies químicas son del mismo elemento? Número atómico igual. Correcto. Cuando tienen igual número atómico. Entonces, acá vamos a tener el número de neutrones de X, el número de neutrones de Y. ¿A qué es igual el número de masa? En un átomo, ¿a qué es igual el número de masa? Sumatoria de número atómico más neutrón. Correcto. Sumatoria. Entonces acá tenemos lo siguiente. Z y acá también tenemos Z. En el primer núcleo, número de neutrones, NX. En el segundo, NY. ¿Están de acuerdo ahí? Ok. ¿Qué nos dice luego? Sus números de masa suman 420. Sus números de masa suman 420. Entonces acá tengo
A sub 1 más A sub 2. ¿Cuánto suman? 420. ¿Pero qué tengo? El número de masa del primero es Z más NX, del segundo Z más NY. Entonces acá, Z más Z, 2Z. Número de neutrones. Neutrones en X y neutrones en Y. Ah, sabiendo que sus neutrones Y tienen acá, puñales, ¿ves? 120 y acá tiene 128. Avisen, pues avisen. 120 y 128. Acá tenemos 120 y 128. Listo. Z, ¿a cuánto es igual Z? 86. Correcto. Z es igual a 86. Entre el primer y el segundo isótopo, ¿quién es el isótopo más pesado? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo, porque tiene mayor cantidad de neutrones. Entonces acá tenemos lo siguiente. X. Neutrones, 128, aunque no es. Entonces, número atómico, 86. El número de masa, 86 más 128. 86 más 128. 214. Correcto, 214. Si el isótopo más pesado, ¿qué hace? Emite una partícula alfa, ya. ¿A qué es igual una partícula alfa? Es igual a un átomo, a un núcleo de un átomo de helio que tiene número atómico 2 y número de masa 4. Entonces, ¿con cuál le ponemos ya? A ver, ¿dónde está? A ver acá. Ya con este. El nuevo núcleo, le vamos a poner acá. Y. ¿Qué tenemos? Número de masa. Número de masa de Y. ¿Cuánto tiene? 210 y número atómico 210. 824. Número de atómico. 86 menos 2, 84. 84. ¿Qué elemento tiene número atómico 210? Polonia. No, número atómico 84 y número de masa 210. Polonia. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 14? La C. La C. Ok. De las siguientes reacciones, ¿cuál de las siguientes reacciones genera un isóbaro? ¿Por qué se caracterizan los isóbaros? Pregunta para todos. ¿Por qué se caracterizan los isóbaros? Voy tomando un poquito de agüita. A ver. Igual número de masa.
Tienen igual número de masa. Correcto. Tienen igual número de masa. Entonces, vamos a ver acá, han sido bombardeos alfa, beta, gamma, beta, alfa. Entonces, ¿qué decimos acá? Lo siguiente. Sino que genera un miso. A ver, miren. Entonces acá, de modo general, ¿qué habíamos visto? Que un núcleo padre de un elemento A, número de masa A, número atómico Z. Un núcleo padre, número de masa A y número atómico Z. El primero emite una es el primero. Entonces acá, el primero emite una partícula alfa. Al emitir una partícula alfa, ¿qué se tiene? Núcleo de átomo de helio, número atómico 2, número de masa 4. El nuevo núcleo, ¿qué tiene? E sub 1. Su número de masa disminuye ¿en cuántas unidades? 4. En 4 unidades. Su número atómico, ¿en cuántas unidades disminuye? En 2. En 2. Es un isótopo, no es, ¿sí? No es un isóbaro. Entonces, a ver acá. Borradores. Si un átomo o núcleo padre emite una partícula beta, ¿qué es la partícula beta? Número de masa de la partícula beta. 0. Sí. Número atómico. 1. Número atómico. -1 de la partícula beta. -1. El nuevo núcleo o núcleo hijo, ¿qué va a tener? Número de masa. No cambia. Es el mismo. Su número atómico. Z menos 1. Entonces acá tenemos -1. Tienen igual, ¿cómo se llaman? Isóbaros. La ventaja que tienen las reacciones químicas, acá emite, ¿sí? Entonces, es un núcleo inestable. Pero, ¿qué pasaría si este núcleo fuera estable? ¿Qué pasaría si este núcleo fuera estable? Miren, por ejemplo, acá. Núcleo estable, número atómico Z, número de masa A. Lo bombardeamos. ¿Con qué? Con una partícula beta. Si lo bombardeamos con una partícula beta, el núcleo resultante, ¿qué va a tener? E sub 1. Número de masa. Igual número de masa. Su número atómico se incrementa en 1. ¿Sí?
su número atómico se incrementa en... No, disminuye en 1, un ratito. Z-1 disminuye en 1. What? Acá disminuye en 1. Disminuye en 1. Disminuye en 1. ¿Y qué se genera? Más que... Más energía. Si ustedes van a hacer cada uno, ya, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 15? A ver, profe. La alternativa E. ¿Por qué? Tiene 0, acá tiene -1. ¿Sí? Entonces acá nuevo va a ser, el nuevo va a ser, por ejemplo, X, que va a tener 33, 14, ¿sí? Más energía. En cambio, miren acá, si tú tienes beta, 2 alfa y un beta, no. Un alfa y 2 beta, allá. Emite 2 alfas y un alfa y 2 betas, hacen el mismo ejemplo, que se origina un isótopo. Miren, 2 alfa del número atómico, ¿en cuánto disminuye? Z menos 2. Alfa, ¿qué tenemos? Menos 1. Se incrementa, ¿sí? Acá disminuye, ¿para qué? Para que la sumatoria sea igual a un alfa. Emite un alfa y un beta. No, acá es emite un alfa y un beta. Esto no, va a ser -4. Entonces no puede ser un isótopo. ¿Cuándo se da un isótopo allá? ¿Cuándo se da un isótopo? No les vaya a venir en la prueba. ¿Cuándo se genera un isótopo? Acá están bombardeados. ¿Cuándo emite? Acá sí. Emite, primero, ¿emite qué? Una partícula alfa. Dos, emite ¿qué? 2 partículas beta. Ahí sí. No se es bombardeado. Acá se formó un isótopo. Si han puesto isóbaros, no le vayan a poner isótopos. Si acá disminuye en 1, ¿acá qué hace? ¿Aumenta en 1? ¿Sí o no? Si acá disminuye en 1, acá aumenta en 1. Para que la sumatoria sea igual a 0. Acá es +1, por -1 te queda Z, para que se cumpla la segunda regla. Eso, por favor, quería explicarles. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 15? La E. 16.
¿Qué tenemos en la pregunta 16? Dice, son incorrectas. Dice, son incorrectas. Solo la reacción de fusión es termonuclear. ¿Verdadero o falso? ¿Cuándo se dice termonuclear? Miren, ¿se recuerdan el estado de plasma? ¿Qué era el estado de plasma? El estado de plasma era aquel cuarto estado de la materia. Cuando se empezaba a elevar la temperatura, entonces los átomos iban vibrando y los electrones que van girando alrededor de los átomos se desprendían. Teníamos núcleos atómicos y electrones. A ese estado se le llama estado de plasma. Pero si nosotros seguimos elevando la temperatura, ¿qué va a pasar? Estos núcleos livianos se unen para formar un núcleo atómico con desprendimiento de gran cantidad de energía. Eso es lo que pasa en el Sol. ¿Sí? Entonces les decía, por ejemplo, hay como 8 estados de plasma. El primer estado de plasma se encuentra a 5000 grados Celsius. Entonces, el plasma, para hacer estos experimentos de fusión nuclear, el plasma está suspendido suspendidos en campos magnéticos. ¿Por qué? Porque ningún material puede soportar ¿cuánto? 5000 grados Celsius. Todos estos materiales se funden, ¿no? Entonces, ¿dónde está? A ver, vamos a ver acá. Acá está. Pregunta número 16. ¿Solo la fusión es termonuclear? ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor, ya que se liberan Verdadero, las claro. iones. Solamente la fusión es termo. ¿Termo qué significa? Calor. ¿Sinónimo de qué? Calor. Sí, ¿no? Entonces, calor. A eso se refiere. La fisión. En la fisión se libera mayor energía que en la fusión. Verdadero, Falso. ya que la fisión es cuando Falso. un núcleo padre se descompone en varias partículas. Claro, pero la energía, esta energía que se libera en la fisión, la energía que se libera en la fisión nuclear, que son las bombas atómicas, es menor que la energía que se provoca en la fusión nuclear. Ah, ya, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro, campeón? Entonces, en la fisión se libera mayor energía que en la fusión. ¿Verdadero o falso? Proposición 2, ¿verdadero o falso? Falso. Falso sería, profesor. Falso. ¿Sí? Ok. Desde el punto de vista de contaminación ambiental, la fusión tiene más ventajas que la fisión. Entonces, la fusión nuclear es menos contaminante y la fisión
es más contaminante. Dicho de otro modo, acá no contamina es. No contamina. ¿Están de acuerdo o no? Verdadero. Verdadero. Claro, no contamina. Verdadero. Acá le vamos a poner. Como queda en cinta esto. No contamina. Verdadero. Siguiente. Proposición número 4. La alternativa para llevar a cabo la fusión nuclear es una botella magnética. ¿Verdadero o falso? Falso. En esta botella, miren, la botella, vamos a suponer que acá tengamos, ¿cuál es el elemento que tiene mayor temperatura de fusión? El wolframio. El wolframio. Entonces, acá tengo una pequeña, acá vamos a una botella de wolframio. Entonces, miren, 3000 grados Celsius, ¿pero qué? Entonces, realmente se hace la botella y que acá hay campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Qué suspende? ¿A quién? Al la fusión nuclear. La fusión nuclear, ¿sobre qué temperatura está? Mayor de los 5000 grados Celsius. ¿Vieron ustedes, con ustedes hicimos, sí, vieron ustedes el experimento de Millikan? ¿Se recuerdan del experimento de Millikan? Cuando se suspendían las gotas de aceite. ¿Se recuerdan del experimento de Millikan? Sí, profesor. Cuando Claro. descubrió la carga absoluta de los electrones. Carga absoluta de los electrones. En este caso, estos campos magnéticos, ya pues acá es pues las milésimas de gramo y están suspendidos entre campos eléctricos. ¿Por qué? Si entra en contacto, lo funde, si entra en contacto, lo funde. Entonces, son materiales que soportan altas temperaturas. En este caso, por ejemplo, en su tabla periódica, temperatura de fusión del wolframio. A eso se le llama botella magnética. ¿Encontraron? Voy a buscar ahorita en mi tabla. Ah, acá está mi tabla. Wolframio, ¿dónde está el wolframio? Temperatura de fusión. Ahí está. ¿Encontraron todos? Nadie encontró temperatura de fusión del wolframio. Ya, temperatura de fusión del wolframio, 3422 grados Celsius. Entonces, una alternativa, dice, es una alternativa. Esto es verdadero. La fisión nuclear inducida la fisión nuclear inducida es una reacción en cadena, mientras que la fusión nuclear es una reacción termonuclear. Verdadero. ¿Por qué reacción en cadena? La fisión, cuando se bombardea un núcleo pesado, uranio 235, con un neutrino, ¿qué se generan? 3 neutrinos. Esto es verdadero. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 16?
AD. Ok, pregunta 16. ¿Qué dice? Las incorrectas. ¿Cuál es la respuesta? Nada. La alternativa A. Les dicto las clavijas, las claves. 17, la alternativa E. 18, B de bueno. 19, B de bueno. 20, A de Ana. 21, C de casa. Y 22, A de Ana. Gracias por su atención, muchachos. Gracias, profe. Hasta la Gracias, próxima. profesor. Hasta luego. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos. Ujú. Le ponemos, no, bueno, mejor. Profesor, disculpe, Dígame, ¿podría darme su número, por favor? ya. Es 964 47 1567. 964 471 567. 567. Gracias, profesor. Ok. Hasta la próxima, muchachos. Nos vemos.